sustituirla como moderador. Así que muchas gracias por vuestra presencia y especialmente un gusto y un honor de poder compartir y presentar a quien realmente, a nuestra experta que vamos a tener el gusto de escucharla en esta tarde, que es, bueno, mi compatriota y amiga, la doctora Mariela Terán Greter. Ella es profesora agregada de radioquímica de la Facultad de Química en la Universidad de la República de aquí de Montevideo, Uruguay. Si me permiten, un breve perfil de la doctora Terán. Ella es doctora en química, especialidad en radiofarmacia, se desempeña como profesora agregada de radioquímica en la Facultad de Química, como les dije, dicta cursos curriculares de grado y posgrado y dirige a varios estudiantes de posgrado en radiofarmacia y en educación. Ha recibido entrenamiento en dosimetría interna en el IRD de Brasil, ICTP de Trieste, Italia, el Instituto Balseiro de Bariloche en Argentina y en el CRCT Oncopole de Toulouse, Francia. Ha dirigido proyectos de investigación en desarrollo de radiofármacos y en dosimetría en terapia con el OIEA y en el CCIC y de radiofármacos de terapia en el marco del ARCAL. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y grado 4 del Programa para el Desarrollo de Ciencias Básicas, lo que para nosotros es asesora en radioprotección del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, coordinadora del Laboratorio de Dosimetría Interna del Centro de Medicina Nuclear del Hospital Universitario, miembro de la Unidad de Radioprotección de la Universidad de la República, la UARP, y coordinadora del Grupo de Dosimetría Interna de REPROLAM, la Red de Protección Radiológica Ocupacional para Latinoamérica, que es quien nos convoca hoy. Actualmente es secretaria ejecutiva y editorial del Journal de la Asociación Latinoamericana de Biología y Medicina Nuclear, a las BIM, y expresidente de la Sociedad Uruguaya de Biología y Medicina Nuclear, SUBIMIN. Así que bueno, estamos orgullosos de poder contar con la doctora Mariela Terán. Un minuto nada más, Mariela, si me permites. En los años míos que estuve, bueno, mucho tiempo en el OIEA trabajando justamente en seguridad en medicina, este tema ha sido, no quiero decir una deuda, pero sí un desafío en el cual, quizás porque se han tocado otros temas, digamos, con mayor prensa, pero es muy importante y hoy por hoy está entre los temas estratégicos que se manejan desde la Unidad de Protección Radiológica en Medicina del OIEA. Así que por demás oportuno y por demás indicado, y felicitaciones a Reprolam como institución de vuelta por tener esta iniciativa, y muchas gracias, Mariela, por poder escucharte en este tema tan importante. Adelante. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación. Es un gusto que seas el anfitrión en esta oportunidad, después de tantos años de conocernos y que además en lo que refiere a dosimetría interna fuiste un gran impulsor y siempre hemos contado con tu respaldo. Gracias. Gracias a todos los que se inscribieron y que manifestaron interés. Antes de empezar con la presentación, les digo, si bien no es mi área de expertise particular, lo abordo fundamentalmente a nivel docente. este, Resulta que Helen Curie me pidió esta charla porque me había visto presentarla en otra oportunidad en el ámbito docente. Entonces le hice algunos recortes y la preparé para esta oportunidad. Y está basada por completo en publicaciones de la ICRP y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay una parte que yo pensé de la parte legislativa en abordarla, pero bueno, como hay gente de diferentes zonas, es como imposible abordar.
Por lo tanto, decidí darle una visión bien global de las instituciones referentes para nosotros. Bueno, dicho esto, voy a empezar a compartir la presentación. Estas siempre tienen su jeitinho. Perdón, unos segunditos nomás. Ahí está. Bueno, el resto de las presentaciones ya las hicieron, así que voy a ir directamente al punto. El objetivo de esta charla es proporcionarles elementos de protección radiológica específica para mujeres que estén embarazadas o amamantando, viendo los riesgos y las mejores prácticas para reducir la exposición durante el embarazo o la lactancia. Vamos a dividir la presentación en 4 grandes bloques. Primero voy a hacer una breve introducción, después vamos a hacer un repaso de fundamentos de protección radiológica considerando que el público es, como decía anteriormente, de diferentes fuentes y está bueno homogeneizar el lenguaje del que hablemos. Después vamos a enfocarnos en la exposición de las mujeres embarazadas, tanto a nivel de pacientes como de trabajadoras, y por último vamos a hablar de políticas y prácticas laborales. Bien, recordemos que cuando nosotros tenemos un proceso de decaimiento radiactivo, va a haber un núcleo atómico en estado de excitación, de alta energía, y va a emitir esa energía extra en forma de partículas o de radiaciones electromagnéticas. ¿Ah? Y esas radiaciones son las que significan la radioactividad, ¿verdad? Que pueden ser de distinta índole, aquí están marcadas las más usadas y las más famosas, digamos, como las partículas alfa, que son las más pesadas, constituidas por un núcleo de helio, es decir, 2 neutrones y 2 protones, que tienen muy bajo poder de penetración, entonces son fáciles de blindar y desde el punto de vista de una fuente externa no significa un mayor riesgo, implicarían un riesgo mayor si estuviéramos hablando de contaminación interna justamente por el bajo poder de penetración. Con respecto a los beta, bueno, ahí estamos hablando de electrones, es decir, una partícula que tiene varios órdenes de magnitud inferiores en masa, y eso hace que puedan tener un mayor poder de penetración y puedan atravesar varios centímetros de aire e inclusive algunos milímetros de piel dependiendo de su energía. Son muy utilizados, al igual que las alfas, a nivel sistémico como agentes de terapia, justamente porque en muy poco espacio pueden entregar mucha energía y ser letales, pero eso también constituye el riesgo que implica. Por otro lado, tenemos las radiaciones electromagnéticas, donde los rayos gamma son de origen nuclear y los X son de origen periférico, pero ambos son electromagnéticos y de alta energía y tienen un alto poder de penetración. Eso implica que se atenúa su intensidad con la presencia de una capa de material de alta densidad, como por ejemplo puede ser plomo o incluso concreto. Y después los neutrones, que tienen masa, no tienen carga, y eso hace que tengan un alto poder de penetración porque no tienen interacción coulombiana con el medio, y para detenerlos, bueno, es necesario interponer varios centímetros de concreto o agua para disminuir su intensidad. Esto es como un repaso como para empezar a romper el hielo y conversar, ¿verdad? Teniendo en cuenta estas modalidades de irradiación, vamos a ver cómo pueden afectar en el caso de que estén entregando su energía a un medio biológico como puede ser una persona. Si la fuente está fuera del organismo, ¿sí?, está entregando energía, y si esta persona toma ciertas precauciones, no le estaría afectando. Pero si le llega la energía, estamos hablando de una situación de irradiación externa. Por otro lado, si la fuente ingresa al organismo de la persona por alguna vía, como ser inhalación, ingestión, inyección, heridas, ¿tá?, ingresa al torrente sanguíneo,
Y entonces esto lo vamos a llamar irradiación interna o contaminación interna. Y dependiendo del tipo de radiación, si lo tenemos la fuente afuera y hablamos de una alfa, dijimos que como tienen bajo poder de penetración, no significan un mayor riesgo, pero las gamma, que sí tienen un alto poder de penetración, pueden significar una mayor entrega de energía al medio biológico. Inversamente, si tenemos una fuente gamma, va a tener poca interacción con el medio biológico y va a salir del organismo, y las alfas o betas van a dejar su energía depositada en una poca cantidad de células y eso las hace más peligrosas, ¿sí? Entonces, una vez que la radiación toma contacto con un medio biológico, van a ocurrir distintas fases de absorción de la energía. ¿Tá? Estas fases van a ser los eventos físicos, es decir, cuando la radiación llega al medio biológico y entrega esa energía, y va a generar en el medio que las moléculas o los átomos estén alterados, estén excitados o incluso ionizados. Esos átomos o moléculas ionizados van a dar paso al siguiente estadio de la absorción de la energía, que son los eventos químicos, donde las moléculas se pueden disociar, pueden sufrir procesos oxidativos generalmente irreversibles, y estos, a su vez, estos dos eventos son muy rápidos, estamos hablando del orden entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 17 segundos. El solo hecho de pensarlo ya nos lleva más tiempo de lo que llevan los fenómenos. Sin embargo, los eventos celulares que se desprenden a partir de estos, por alteración de los procesos metabólicos, como les decía, generalmente a través de procesos oxidativos, estos eventos celulares pueden generar daños a nivel biológico que se pueden manifestar dependiendo de la cantidad de radiación que haya llegado en el orden de pocas horas, semanas, meses o incluso generaciones. Entonces, ¿dónde es que se produce ese daño biológico? Vamos a meternos un poquito en la célula. Yo aquí puse esta imagen con una molécula de ADN haciendo la analogía con una escalera de caracol. Van a ver por qué voy a hablar de las escaleras. Pero antes de seguir adelante, les digo, uno toma como ejemplo el daño que las radiaciones hacen al ADN, pero las radiaciones pueden dañar a cualquier parte de la célula. No son súper inteligentes y dicen, ay, voy a ir al ADN y lo voy a dañar. No, producen esos procesos de daño de las biomoléculas que pueden ocurrir en la membrana, en el citoplasma, en los organelos o en el núcleo. ¿Tá? Yo pongo aquí el ejemplo del ADN justamente como ejemplo para hilo conductor, pero tengan presente que el daño no ocurre únicamente en esta fase. Entonces, si nosotros consideramos a la molécula de ADN como si fuera una escalera de caracol, ¿sí? Nosotros tendríamos que aquí, que estoy marcando, las barandas serían las moléculas de los azúcares con fosfatos. Y los escalones, ¿sí? Serían los ácidos nucleicos, las bases purínicas y pirimidínicas. Si nosotros tenemos una cadena de ADN que está intacta, estos escalones estarían sanos y se podría transitar por esa escalera, es decir, nuestra célula tendría una bioquímica funcional, pero pueden pasar cosas. Y cuando llega la radiación, vamos a mirar un poquito qué es lo que puede pasar. Cuando nosotros tenemos efectos biológicos, podemos hablar de los efectos directos, es decir, llega la radiación directamente, hace daño a la célula, pero vamos a mirar un poquito los indirectos, donde estos daños indirectos pueden generar lo que llamamos un daño primario y una muerte celular. Es decir, viene la radiación, actúa, tiene los eventos físicos, los eventos químicos, los eventos biológicos y produce muerte celular. Eso sería, por ejemplo, una quemadura por radiación. ¿Sí? Aquí la célula está muerta. Nuestra escalera no le queda ningún escalón viable y no la podemos usar. Disculpen, no encontré ninguna escalera de caracol rota, así que puse una común, pero la poesía de la metáfora está presente.
Este daño celular ocurre a partir de un umbral de dosis. Es decir, por de encima de cierta cantidad de energía entregada por unidad de masa, puede producirse el daño indirecto irreversible, como sería la muerte celular. Si este daño ocurre sobre un órgano o un tejido, puede producir necrosis o incluso la muerte del individuo. ¿Tá? Y estos efectos, como ocurren por encima de un umbral de dosis, los vamos a llamar efectos determinísticos. Por otro lado, este daño primario puede actuar sobre una célula y nuestras células son, a partir de miles y millones de años de evolución, han generado mecanismos de recuperación, porque hay muchos agentes alrededor, no solo las radiaciones que pueden producir daño, y esas células modificadas pueden seguir viviendo. ¿Tá? Pueden seguir viviendo y si son células somáticas, es decir, de cualquier parte del cuerpo, van a producir a largo plazo algún tipo de efecto. Generalmente las células más radiosensibles son los linfocitos, entonces se puede producir leucemia u otro tipo de cáncer normalmente asociado a la radiosensibilidad del tejido y también a la cantidad de energía de radiación entregada. Pero si la célula modificada actúa sobre células germinales, es decir, las que van a futuro a dar lugar a un embrión, entonces este daño puede transformarse en efectos hereditarios. Y estos daños ocurren sin umbral de dosis y se llaman estocásticos. Aquí volvemos con la metáfora y sería que nuestra escalera queda medio remendada, podemos subirnos, pero es muy peligroso, ¿sí? Bien, también puede ocurrir, ¿ah?, que después del daño primario las células se reparen, estén bien, queden viables y estamos contentos. Pero hay un efecto que se llama el efecto bystander o el efecto vecindad, que se viene estudiando hace ya un par de décadas, donde se vio que estas células viables igual pueden enviar señales bioquímicas no radioactivas eh, con información de daño posterior a otras células que no fueron irradiadas. Pero no son el objetivo de la charla de hoy, por eso no me voy a extender, pero no quería dejar de mencionar. Bien, después que vemos esto, yo les pregunto, pero los que estamos acá más o menos somos todos del mismo palo. Pero después de ver esto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿hay algún beneficio que yo pueda sacar de las radiaciones ionizantes después de lo que vi hasta el momento? Y sí, evidentemente podemos sacar una cantidad de beneficios, fundamentalmente vinculados a la salud, en diagnóstico y terapia, pero también fuentes de energía, ayudar al medio ambiente y al cambio climático en distintas fases de la industria. En suma, las radiaciones ionizantes son útiles para la humanidad, pueden implicar un riesgo y tenemos que cuidarnos de ellas. Entonces ahí vamos a dar paso a la siguiente parte de esta charla, donde íbamos a repasar un poquito los fundamentos de la protección radiológica en función de lo que vimos hasta el momento. Nosotros, por el simple hecho de estar parados sobre este planeta, sin hacer nada, si viviéramos en el medio del campo, rodeados de naturaleza, por presencia de radiaciones cósmicas, del propio suelo, de la alimentación y demás, recibimos anualmente un promedio de 3 milisievert de dosis en nuestros organismos. ¿Tá? Por otro lado, nos pueden matar unos 4.000 milisievert, o sea, 4 sievert. Entre estos dos extremos, ¿tá?, hay muchas cosas que podemos hacer como humanos para sacar beneficios con el menor riesgo posible. Y para esa situación está la protección radiológica. ¿Qué es la protección radiológica? Bueno, es una disciplina científico-técnica que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente de los efectos derivados de las radiaciones ionizantes. Y el objetivo fundamental, de acuerdo a la ICRP, es garantizar un nivel elevado de protección sin limitar los beneficios que derivan del uso de las radiaciones ionizantes. ¿Tá? Y por otro lado,
evitar que las fuentes causen efectos biológicos determinísticos. Es decir, mantener controlados los estocásticos y evitar los determinísticos. ¿Ah? Bien, pero ¿qué pasa con nuestro organismo? Nuestros sentidos, ninguno de ellos tiene la capacidad de percibir las radiaciones. Nosotros no las podemos oler, no las podemos ver, no las podemos escuchar, nada. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado con algún tipo de criterios y de equipamiento para poder sacar el mejor beneficio de esta situación. Y para eso se plantearon en la ICRP los principios de protección radiológica, que ya muchos de ustedes lo conocerán, ¿tá? Pero los vamos a nombrar igual porque después los vamos a abordar para la mujer embarazada, que son justificación, optimización y limitación de dosis. ¿Tá? Para la justificación dice que ninguna práctica se debe autorizar si no existen evidencias de que la misma va a producir tanto para los individuos como para la sociedad beneficios que compensen el posible detrimento. Con respecto a la optimización, esto requiere un análisis continuo de las situaciones que tienen que poner en la balanza, no solo factores económicos, sino también factores sociales, ¿tá? De manera de reducir el detrimento colectivo. Por ejemplo, reducir la dosis de radiación, reducir el número de personas expuestas, reducir la probabilidad de exposiciones potenciales. Esto suena muy lindo, pero implica muchísimo trabajo por parte de las personas que están involucradas, porque hay que trabajar con documentación, con capacitación, con mediciones, con registros. ¿Tá? Y es continuo, no se termina nunca la optimización. ¿Tá? Y por último, la limitación de dosis. Es decir, hay limitaciones legales para el público y para las personas trabajadoras ocupacionalmente expuestas. ¿Tá? Y se aplica además el criterio de ALARA, la sigla en inglés de tan bajo como razonablemente sea posible. Pero estos conceptos que yo les mostraba aquí son conceptos casi filosóficos. ¿Ah? ¿Cómo los llevamos al día a día a nuestro lugar de trabajo? Bueno, con los criterios de protección radiológica que son tiempo, blindaje y distancia. Es decir, reducir el tiempo de exposición lo más posible, de manera de que si tenemos menos tiempo vamos a tener menos exposición. Yo siempre hago énfasis en esto. Reducir el tiempo no significa trabajar apurado y a lo loco, todo lo contrario. Implica planificación y entrenamiento. Porque si uno hace las cosas apurado, seguramente le van a salir mal y las tenga que repetir. Y entonces se va a exponer más. ¿Tá? Sin embargo, a través de tener procesos planificados y entrenamiento continuo del personal, es que se puede trabajar con un tiempo adecuado para la tasa de dosis. Con respecto al blindaje, bueno, es interponer una barrera que absorba parte de esa energía de manera de que del otro lado del blindaje esa cantidad de radiación que se recibe sea adecuada para poder estar trabajando o incluso viviendo en un lugar cercano a donde se trabaja con material radioactivo. ¿Tá? Y el tipo de material va a depender del tipo de radiación, como veíamos en la primera diapositiva, y también de la cantidad activa. Por último, y no por ello menor, establecer distancia. ¿tá? Cuanto mayor sea la distancia a la fuente, menor intensidad de radiación vamos a recibir. Por lo tanto, la tasa de dosis va a ser inversamente proporcional. Esto se logra, por ejemplo, en el caso de que haya un lugar donde se guardan fuentes, que esté alejado del lugar de la rutina habitual, si se manejan fuentes de alta actividad, manejar con telepinzas, es decir, hay una cantidad de herramientas que ya se han implementado a lo largo de todos estos años para poder llevar a cabo las tareas dentro de las actividades de la protección radiológica, sea industria, en la medicina, en la minería, lo que fuere, ¿tá? Aplicando los criterios de protección radiológica. ¿tá? Bien, dijimos que por el solo hecho de estar parados sobre el planeta recibíamos cierta cantidad de dosis
de fondo natural. En algunas zonas geográficas también hay una contribución importante de radón, pero hay casi un cuarto de esa torta que corresponde a actividades derivadas de fuentes artificiales, donde la gran mayoría corresponde a actos médicos que pueden ser diagnósticos o de terapia, y otras muy pequeñas a actividades profesionales, a producción de energía o a pruebas nucleares que, como ven, la contribución es despreciable. Entonces, viendo esto, nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en cómo proteger a las personas de las fuentes artificiales. Y vamos a tener distintos actores a los que vamos a proteger. Por un lado, vamos a tener al público. Por otro lado, vamos a tener a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y un tema que lo voy a comentar, pero se escapa un poquito de lo que es los límites, es la exposición médica. ¿Por qué? Yo ahora voy a volver al público y al ocupacional, pero la exposición médica, ¿tá?, es aquella que sufren los pacientes, ya sea para hacerse un diagnóstico o para hacerse un tratamiento, ¿tá? Dentro de la categoría de exposición médica también se ponen a los cuidadores y a los acompañantes, porque reciben una dosis que bueno, está dentro de ese marco y no era algo planificado. Y se puede colocar también a los voluntarios que estén sujetos a la exposición de un programa de investigación biomédica. El público y los trabajadores requieren un cuidado especial. La exposición médica no tiene límites y vamos a ver por qué. En 2012 hubo una reunión muy importante en la ciudad de Bonn, Alemania, que se llamó, que los resultados de esa reunión se llamaron el llamado de Bonn para la acción, que lo que buscaba era regular las actividades y reducir el impacto, tanto en la sociedad como en el medio ambiente, a través de normas internacionales y nacionales de protección radiológica. Y de ese llamado de Bonn a la acción, hay una publicación vinculada a la protección en medicina, y en particular podemos encontrar también bibliografía relativa a la protección de pacientes en radiología intervencionista, en medicina nuclear y en radiotecnología. Dentro de los objetivos de este llamado de Bonn a la acción es reforzar la protección de todos los pacientes y trabajadores de la salud, lograr un beneficio con el menor riesgo posible y el uso apropiado de las radiaciones, colaborar con la integración de la protección radiológica dentro del sistema sanitario de cada país, y ayudar a mejorar el diálogo con los pacientes y el público. Todos sabemos que el tema radiaciones es complejo de abordar y se generan muchas, como decirlo, incertidumbres. Hablamos de unidades que no son habituales, hablamos de Grey y Siebert con mucha libertad y de repente no aclaramos las cosas. Entonces, mejorar el diálogo es fundamental para poder tener un acercamiento a los pacientes y al público. Y por último, mejorar la seguridad y calidad de los procedimientos radiológicos en medicina. A partir de acá, bueno, no es a partir de acá, pero un poco enganchado con esto, que hablábamos de a quiénes vamos a proteger, y identificábamos tres grandes grupos, tengamos presente que para el público hay límites, que los vamos a ver en un minuto. Para los trabajadores hay límites, pero para los pacientes no había límites, porque se considera que el procedimiento siempre le significa un beneficio con respecto a la exposición. No obstante, se han establecido niveles de referencia para tener un marco de seguridad para el profesional y también para el paciente. Entonces, si bien no hay límites de dosis en la práctica médica, ¿tá?, se plantea la restricción de dosis para situaciones específicas, ¿tá?
¿A través de qué? Del principio de optimización, ¿tá? Para llegar a niveles aceptables de protección. Entonces, volviendo al universo que queremos proteger de trabajadores, público y pacientes, ¿tá? Tengamos presente que el límite para los trabajadores es de 20 milisieverts año, ¿tá? Pero también se plantean restricciones de 6 milisieverts año para favorecer los procesos de optimización. Este es el límite que plantea el OIEA y que plantea el ICRP y que en nuestro país son tomados como legales y me imagino que la mayoría de los que están aquí también. Pero a nivel laboral se plantea una restricción de 6 milisieverts como para tener un respaldo, un background importante de respuesta frente a cualquier incidente. Para el público, ¿ah? El límite de dosis efectiva permitido es de 1 milisievert por año oficial, ¿tá? Con las condicionantes de los 5 años, lo mismo que acá, ¿tá? Y para los pacientes, habíamos dicho que no hay límites de dosis efectiva, pero sí existen restricciones de dosis. Y les sugiero, si quieren ahondar un poquito en esto, hay dos páginas, una que se llama Image Wisely, que plantea cómo mejorar los límites de dosis en adultos, y esta que se llama Image Gently, que plantea lo mismo, pero a nivel pediátrico. Les voy a pedir a alguien tiene el micrófono abierto, les voy a agradecer si pueden cerrar. Bien, de esta manera entonces hemos atravesado los dos primeros pasos de la presentación. Y ahora nos metemos, sí, de lleno en lo que es la exposición a las radiaciones de las mujeres embarazadas. Tengamos presente que los efectos clínicos de las radiaciones se deben a la muerte celular o el daño no reparado o mal reparado del ADN, que era lo que veíamos hoy en el esquemita de las escaleras rotas que les mostraba, ¿sí? Entonces, estos efectos clínicos pueden ser de orden estocástico, es decir, por debajo de cierto límite, o si se supera ese límite, los efectos van a ser determinísticos, es decir, estos pueden suceder por cuestiones vinculadas al azar y estos están directamente derivados al efecto de las radiaciones. Los efectos de muerte celular van a tener un umbral práctico. Por debajo de esto no se suelen observar, ¿sí? Y es lo que los hace, perdón, tan controversial el tema. Si se sobrepasa lo que llaman el umbral práctico durante el embarazo, esto puede causar un rango de efectos en el embrión o en el feto que van desde la letalidad de ese embrión o feto, desde problemas en el sistema nervioso central, cataratas, retraso en el crecimiento, malformaciones o incluso desórdenes de conducta. La leucemia, el cáncer y los efectos hereditarios potenciales se deben al daño no reparado o mal reparado del ADN. O sea, que tenemos, por un lado, el daño provocado por la muerte celular y por otro lado, el daño provocado por una mala reparación a nivel celular, ¿sí? Hay algo, y por eso se los pongo aquí destacado, que no se puede afirmar que un agente va a provocar siempre un mismo riesgo, ¿tá? Ya que la capacidad de teratogénesis resulta influida por aspectos genéticos, hereditarios o ambientales. No todos los niños que nacen con alguno de estos problemas, ¿tá? Fueron expuestos a radiaciones. Pueden haber aspectos vinculados a la propia genética de la familia. Pueden haber aspectos vinculados al entorno donde fue gestado y criado, ¿tá? O aspectos de su propia conformación genética que así lo determinó. Entonces, los problemas vinculados a esto a nivel estocástico son muy ambiguos y pueden generar en el público muchas veces incertidumbres y desconfianzas.
vamos a ver las distintas etapas de la evolución embrionaria y analizar cuáles son las posibilidades de daño en cada uno de ellos. El daño, el desarrollo embrionario entonces lo vamos a dividir en 3 grandes periodos. La etapa preimplantacional, la etapa de organogénesis principal, el periodo fetal, temprano y tardío. Y vamos a ver qué pasa en cada uno de ellos con respecto a las radiaciones. El efecto de la exposición a las radiaciones sobre el embrión o el feto depende del momento del embarazo en que ocurre la exposición y también de la cantidad de dosis absorbida. Entonces, entre la implantación y la 8ª semana, a este periodo lo vamos a llamar embrionario. Y de la 8ª semana hasta el final vamos a hablar de el periodo fetal. La etapa preimplantacional, que ocurre en el momento en que es fecundado el óvulo, se empieza a multiplicar, primero en 2, después 4, 16, hasta 32 células, ¿sí? Y se forma este pequeño cúmulo de células que se llama mórula, que va avanzando a través de las trompas de Falopio y va llegando al útero para que pase a la siguiente etapa, que es la de implantación, es decir, que quede adherido al endometrio y empiece a crecer a partir de ese momento. ¿Sí? Si aquí hay una exposición a radiaciones ionizantes, se suele hablar del efecto de todo o nada. Es decir, puede ser que haya un error en la implantación porque se produjo una muerte celular y entonces esa mórula no se implanta, no prospera y se produce la eliminación sin que haya supervivencia de ese ser. ¿tá? La exposición dentro de las 2 semanas siguientes a la concepción no es probable que dé malformaciones o muerte fetal, a pesar de que ya el sistema nervioso central y el corazón estén comenzando a desarrollarse en la 3ª semana. ¿tá? O sea, en este proceso, desde la fecundación hasta la implantación, o vive y es normal, o directamente no vive. ¿no? Se han hecho estudios experimentales en animales y se vio que la dosis del orden entre 100 y 200 miligray inducen entre un 1 y un 2% de letalidad en etapas de desarrollo. Todo esto se vio en modelos experimentales. Entonces, se hace una traslación, pero no está escrito sobre piel. ¿tá? Pero es importante tener en cuenta que hay una tasa de incidencia de abortos espontáneos naturales en las mujeres superior al 30%. Las mujeres muchas veces ni se llegan a enterar que están embarazadas cuando esa mórula ese blastocito, mejor dicho, no se implantó. Entonces, quedan enmascarados estos abortos espontáneos por esta posible exposición a una radiación del orden de 100 a 200 miligramos. En este periodo va a ocurrir la diferenciación de las células embrionarias. Es decir, nosotros teníamos la célula que se fecundó, después se fue duplicando hasta llegar a la mórula, blastocito, se implantó en el útero, y a partir de ahí se empieza a diferenciar. Y va a tener como 3 capas. El ectodermo, que es la de más afuera, el endodermo, que es la de adentro, y la del medio, que se llama mesodermo. De cada uno de estos, se va a empezar a generar los órganos. Por eso vamos a empezar en la siguiente etapa que se llama organogénesis. La organogénesis principal se produce, hay mucha proliferación y se van formando los órganos más importantes. Entonces, entre la semana 3 y la 8, donde se forma el sistema nervioso central, el corazón, los sentidos, es importante
que si hay exposición a las radiaciones, pueden haber malformaciones justamente porque en este proceso de diferenciación hay mucha radiosensibilidad. ¿Ah? Al final de la 8ª semana, el embrión ya va a estar midiendo unos 3 centímetros y pesa poco menos de 3 gramos. ¿Sí? Y a partir de que se terminó el periodo embrionario, vamos a pasar a lo que llamamos el periodo fetal, ¿tá? Es decir, de la semana 9 hasta el término del embarazo. En esta situación ya están formados todos los órganos y lo que va a ocurrir es que van a crecer en tamaño y a madurar su funcionalidad. ¿Tá? En este caso vamos a tener el periodo fetal temprano, ¿tá? Donde el sistema nervioso central va a ir creciendo y madurando. Y es importante, muy importante, esta fase, porque no solo van a estar creciendo las células, sino que en el proceso de maduración hay aumento del número de células, pero estas también van migrando a distintas partes del organismo. Hay procesos de apoptosis y de diferenciación de las distintas células que conforman el sistema nervioso central. Entonces, la exposición a radiaciones en el periodo fetal temprano puede tener problemas a nivel del sistema nervioso central una vez que el bebé nació. Y eso entonces un blanco particularmente sensible. ¿Ah? Después tenemos el periodo fetal tardío, que ocurre a partir de entre la semana 16 a la 38. ¿Tá? Aquí ya el embrión ya es un feto, está formado, creciendo, diferenciado, el sistema nervioso, como les comentaba, está teniendo una maduración particularmente importante, ¿tá? Y en este caso, ¿tá? Ya si hay una exposición del feto a las radiaciones, no va a haber malformación, porque ya los órganos están formados. No va a haber muerte, al menos que sea muy alta la dosis, porque ya está fuertemente implantado. Pero sí, esta exposición puede generar a largo plazo un riesgo estocástico, ¿tá? De presentación de cáncer en ese feto. Por ejemplo, en los tejidos más radiosensibles, como pueden ser leucemia, también pueden haber casos de cáncer de tiroides. Bien, entonces hemos recorrido las distintas fases de la evolución de ese embrión a feto y ahora vamos a tratar de ver cuál es la relación dosis-efecto en ese embarazo. Los datos humanos vinculados a la dosis efectos, no hay evidencias claras que muestren un factor causal. Se ha aprendido mucho a través de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, pero después hay casos puntuales, no hay una estadística. Lo que se ha hecho han sido experimentos con animales. ¿tá? Entonces se trata de hacer una traslación a lo que sería lo humano. Las estimaciones de riesgo, como les decía, basados en animales, implican que la dosis mínima para causar malformaciones es del orden de los 500 miligramos. ¿Ah? A partir de eso se vieron anomalías esqueléticas, oculares, genitales, retraso en el crecimiento, ¿tá? Y se vio que además esta incidencia fue menor si la exposición a la dosis de irradiación fue fraccionada. ¿Por qué? Porque si reciben una cantidad muy grande de dosis, la célula puede morir o puede no recuperarse. Pero si esa misma dosis se da en forma fraccionada, hay una capacidad de recuperación de la célula. Y entonces la incidencia de estos daños es menor. Como les decía, los datos epidemiológicos no son contundentes, ¿tá? Pero lo que se decidió en forma conservativa es establecer un umbral entre 100 y 200 miligray para considerar que a partir de ahí se podrían causar malformaciones. Volviendo entonces, redondeando este concepto, se vio que por lo menos
A partir de 500 se observan malformaciones o efectos en los fetos. Y entonces se toma como umbral conservativo entre 100 y 200 miligramos. ¿Ah? Pueden preguntarse, bueno, ¿qué pasa si alguno de los padres tuvo una irradiación previa a la concepción? Se ha visto, esto sí, los datos son contundentes, que la irradiación previa a la concepción de las gónadas de cualquiera de los padres no genera un incremento ni de cáncer ni de malformaciones en los niños. ¿Ah? Se estableció, por ejemplo, en el caso de madres que hayan recibido algún tipo de irradiación, por ejemplo, de terapia de más de 500 miligray, se recomienda que se demore por lo menos el embarazo unos 2 meses antes de buscar la concepción. ¿Ah? Pero previamente no se observó nada. Esto sería como para cubrirse de posibles riesgos. Hay una regla que uno puede encontrar en la bibliografía de la ICRP, que antiguamente se planteaba la regla de los 10 días. Cuando se va a trabajar con pacientes en edad de procrear, se consideraba que una dosis de radiación se podía administrar con seguridad si se esperaban 10 días posteriores a la última menstruación de la madre, ¿tá? Para hacer algún tipo de procedimiento que implicara irradiación en la región abdominal o en la pelvis, ¿tá? Pero después se vio que no era necesario apegarse, perdón, a esta restricción de los 10 días por aquello que vimos en el periodo de implantación, que si hay una irradiación y el embrión prospera sin ningún tipo de problema. Y si no, directamente no va a prosperar, pero normalmente la madre no sabe que está embarazada en los 10 días posteriores a la concepción. Entonces, se aplica aquí el concepto de todo o nada, donde las malformaciones congénitas son improbables o infrecuentes. Y entonces se aplica el criterio de que como la organogénesis empieza entre la semana 3 y la semana 5 después de la concepción, se asume que no habría lugar para malformaciones ni riesgos. Por lo tanto, la ICRP sugirió eliminar la regla de los 10 días y la sustituyó por una de los 28 días, donde se justifica hacer un estudio radiológico. Si se justifica hacer el estudio radiológico, puede ser en cualquier momento del ciclo menstrual, salvo que ya se haya presentado amenorrea, es decir, que haya sospecha de embarazo. Y vamos a ver aquí un poquito la relación entre la dosis que puede recibirse en las distintas etapas del embarazo y los distintos efectos que se pueden producir. Si estamos hablando del orden de 0.05 Gray a 0.5 Gray, o sea, en 500 miligray, puede haber falla en la implantación, es decir, todo o nada, y la probabilidad de efectos significativos es muy baja, ¿tá? Normalmente la mayor incidencia va a ser en que no se implante ese embrión. Entre las semanas 5 y 8, donde están formándose los órganos, ¿tá? Puede haber un aumento en la falla de la implantación, ¿tá? Que no se mantenga unido el embrión al útero, y puede haber un retardo en el crecimiento, ¿tá? En este caso el riesgo puede ocurrir de aborto espontáneo, pueden haber incidencia de malformaciones tanto a nivel del sistema nervioso central como haber problemas motores y haber retardo en el crecimiento. Esta fase es como crítica, ¿sí? Si la irradiación ocurre más avanzado el embarazo, es decir, que ya estamos en la parte de fetal entre las semanas 8 y 15,
puede haber un retardo en el crecimiento, una reducción en el coeficiente de inteligencia del orden de los 15 puntos y también un retardo mental severo. ¿Ya? Esto depende de la dosis que haya recibido el feto durante ese proceso, durante ese tiempo. Y cuando estamos en la fase fetal tardía, es decir, este crecimiento y maduración del sistema nervioso central, dijimos que la probabilidad de que hubiera malformaciones o muerte fetal es muy baja, porque ya estaban formados, pero sí aumenta la probabilidad de cáncer en la infancia. Estas son las cosas que le puede pasar a cualquier madre, trabajadora o paciente. ¿tá? Si es paciente o trabajadora, tienen derecho a conocer la magnitud y el tipo de efectos potenciales de la radiación que puedan resultar de la exposición al útero. Y este es un tema muy sensible. En el caso de las pacientes, tiene que haber un consentimiento. Y en el caso de las trabajadoras, tiene que haber un conocimiento y también una capacitación previa. Si están trabajando con radiaciones, tienen que saber qué es lo que tocan. Una concientización del nivel de riesgo que esto implica y la responsabilidad que también conlleva de parte de esa madre. El consentimiento implica que las personas acepten por adelantado ser sometidas a procedimientos médicos, en el caso de una paciente, y tienen que recibir información completa sobre el efecto que esto puede tener sobre su salud y si hubiera métodos alternativos, también informarlo. El nivel de riesgo. Es importante verificar si la persona tiene la capacidad de actuar, si recibe la información completa de esos riesgos, si los comprende, si actúa en forma voluntaria y si consiente la intervención. Y por último, si es paciente o trabajadora, incluye no solo el riesgo de la madre, sino también del feto. La madre tiene responsabilidad en el cuidado de su hijo aún no nacido y también sobre ella. Vamos a poner un ejemplo de una paciente. Si la paciente tiene que someterse a algún estudio para el cual no hay un método alternativo o no se puede esperar a que tenga a su bebé, es importante que tenga presente los riesgos que esto pueda implicar. Pero también, si ella no recibe el tratamiento adecuado, implica también un riesgo sobre la vida de ese feto. Entonces, es un tema ético delicado que hay que balancear. En el caso de la mujer embarazada, también vamos a aplicar los criterios de protección radiológica, perdón, los principios de protección radiológica, de los que hablamos hoy, pero vamos a poner una lupa sobre el embarazo. Justificación. Bueno, hay que ver si para hacer el diagnóstico necesito usar una metodología que implique diagnóstico o puedo usar una alternativa. Para la terapia y lo mismo, y analizar el riesgo y el beneficio sobre la misma persona. Es decir, si una madre tiene que hacerse terapia durante un procedimiento, durante su embarazo, bueno, ¿es necesario que se haga? ¿No se puede posponer? ¿Hay alguna alternativa que yo pueda usar? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, todo eso está bajo el título de justificación. La optimización, pongamos que sí, que se puede hacer y que se puede hacer adecuadamente, entonces hay que considerar la dosis adecuada para el propósito clínico. Y esto yo lo subrayo y lo enfatizo, porque si la dosis es muy baja, para un diagnóstico, para una terapia son insuficientes. Entonces, si irradiamos a la madre y al feto, innecesariamente sin tener un beneficio. Por lo tanto, se le tiene que dar la dosis que se le da. Muchas veces uno ve, a veces en los congresos o por ahí, que no hay que dar muy baja dosis, no, hay que dar la que sea necesaria. Para eso están los procesos de optimización, porque una dosis muy baja no garantiza un buen propósito clínico. Y la limitación de dosis, aquí si la madre es paciente, recuerden, no hay un límite de dosis para pacientes, hay restricciones sugeridas.
pero sí hay que cuidar al embrión al feto, ¿tá? Porque acá el embrión o el feto sería miembro del público y para él sí aplican los límites de dosis. ¿Tá? Vamos a mirar un poquito qué pasaría en procedimientos médicos diagnósticos. Si ese procedimiento no se realiza, obviamente un procedimiento que implique radiaciones, ¿no? Implica también que hay un riesgo potencial para el feto. ¿Tá? En general, las dosis de la mayoría de los procedimientos diagnósticos no presentan ningún riesgo sustancial de causar no solo muerte fetal, sino cualquier tipo de malformación o deterioro. ¿Tá? Si el feto se encontrara en el haz directo de la radiación, el procedimiento a menudo puede y debería ser reducido modificado de manera de reducir la dosis. Lo que se sabe es que las dosis fetales en radiología diagnóstica son habitualmente inferiores a 50 miligray y en este caso no suelen requerirse pruebas de embarazo. Otro tipo de procedimientos como fluoroscopía de abdomen o de pelvis, el médico puede considerar conveniente ordenar una prueba de embarazo. Pero fíjense lo que estamos hablando, dosis de 50 miligray. Cuando dijimos que se observaban efectos a partir de 500 miligray y que se establecía un riesgo conservador de 100 a 200. O sea que un procedimiento que le puede salvar la vida a la madre está muy por debajo de los límites de donde ya sugeridos de restricción. Entonces, para minimizar la exposición involuntaria a la radiación del embrión o del feto, se recomienda siempre colocar carteles avisando antes de ingresar al lugar donde se hacen los estudios, de la madre si está embarazada o puede o piensa que puede estarlo, ¿tá? Con recomendaciones. Y aquí entra mucho el tema del consentimiento informado, porque de pronto puede tratarse de una menor de edad que esté acompañado por sus padres, que no sepa que está embarazado, que tema decirlo. Entonces, es un tema muy delicado que hay que abordarlo desde el punto de vista médico con mucho profesionalismo, que me consta que aquí se trabaja con mucha dedicación en eso. Un ejemplo de medicina nuclear. Lo que veíamos anteriormente era procedimientos radiológicos. ¿Tá? Aquí un poquito de medicina nuclear que puede ser un poquito más complicado. ¿Tá? Los procedimientos que implican el uso de radionucleidos para SPECT o PET, como el tecnesio 99 metaestable, que tiene 6 horas de T1 medio, que los radiofármacos son, el 99% son hidrofílicos que rápidamente se eliminan, o el flúor 18 que tiene 120 minutos de T1 medio, o sea, el riesgo de irradiación es bajo y se puede sugerir a la madre que aumente la hidratación y la micción frecuente para reducir la acumulación de radiación en la vejiga y eliminar lo más rápido posible los restos de radiotrazador en el organismo para evitar riesgos, ¿no? Estos estudios se hacen realmente cuando implican justamente se busca la justificación que implique un riesgo mínimo para el feto y un beneficio importante para la madre. Con respecto a terapia, acá el yodo 131 ya es otro cantar, ¿tá? Porque el yodo 131, que es el radionucleido más utilizado hace más de 70 años y en todo el mundo para terapia, puede ser complicado de administrar. Normalmente se utiliza para problemas tiroideos como cáncer o hipertiroidismo. Pero el yodo atraviesa la placenta. Puede acumularse en el feto, particularmente a partir del segundo trimestre, donde ya está formada la tiroides y le puede producir daños en la misma. Y pueden presentar un riesgo fetal significativo. Por lo tanto, la terapia con yodo durante el embarazo no está recomendada bajo ningún concepto. En general, este tipo de dolencias pueden evolucionar en forma más lenta y se puede esperar a la finalización del embarazo. ¿Tá?
Entonces, la terapia con yodo normalmente está contraindicada en pacientes que se sepa que están embarazadas. Y bueno, como les comentaba, son poco agresivos, entonces se suele postergar la terapia hasta la finalización del embarazo. Pero ¿qué pasa si se le hizo un procedimiento a esa madre que no sabía que estaba embarazada y uno se entera después que tiene el yodo adentro? Bueno, eh, lo más probable es que el embarazo sea muy precoz y que la dosis recibida por el feto en esa instancia de las primeras 3 semanas de implantación y demás sea muy baja y que la exposición que haya recibido se deba solamente a los rayos gamma retenidos en la vejiga materna. Los beta, como habíamos dicho hoy al principio, tienen bajo poder de penetración y no llegarían a atravesar a proceder a generarle daño. Y además, como estamos hablando del primer trimestre, no estaría formada la tiroides, entonces la probabilidad de que se acumule ahí es despreciable. Entonces, lo que se sugiere en este caso es hidratación y micción frecuente. Si el feto tiene una edad gestacional mayor a 8 semanas, es decir, ya estamos hablando de la glándula tiroidea formada, ahí puede acumular yodo, y entonces si se entera la madre que esto ocurrió dentro de las 12 horas posteriores a la administración, se sugiere administrar entre 60 a 130 miligramos de ioduro de potasio frío, de manera que se bloqueen la tiroides fetal y se reduzca la dosis que reciba la tiroides. Pero si la madre se enteró 12 horas después de esta intervención, entonces el proceso ya no es efectivo, ¿no? Y ahí, bueno, hay un riesgo. A la mayoría de las pacientes que reciben una terapia con rayo yodo se les recomienda no embarazarse por lo menos hasta 6 meses después de la radioterapia con yodo. Generalmente esto sucede, pero bueno, si no fuera así, hay que hacerle un seguimiento a la madre por este caso. Volviendo entonces un poquito a la medicina nuclear, la mayoría de los procedimientos diagnósticos exponen al paciente a dosis menores de 20 milisievert. ¿tá? Por ejemplo, estudios de motilidad gastrointestinal, cistogramas, hablamos del orden de menos de 1 milisievert, que eso sería del orden de la dosis de público. Estudios a nivel del sistema biliar, de pulmones, riñones, tiroides, se habla de que el adulto recibe del orden de 1 a 5 milisievert. Y así sucesivamente. Los estudios miocárdicos con tecnesio o con PET andan en los 20 milisievert. Y en el caso de riesgos de infecciones o tumores, con galio 67 o talio 201, se habla de más de 20 milisievert. Estos radionucleidos se están usando menos, tienen un uso menos extendido. Pero tengamos en cuenta que la paciente puede recibir varios de estos estudios, entonces es importante minimizar la dosis para que el enfoque del tratamiento de ese embarazo sea prudente. Con respecto a otro tipo de estudios, por ejemplo, rayos X convencionales, una radiografía de abdomen, hablamos del orden entre 1,4 y 4,2 miligray. Aquí estoy usando en forma indistinta miligray y milisievert, pero bueno, sería miligray. Una radiografía de tórax es despreciable, menos de una centésima del límite de público. Pelvis o columna lumbar tendrían dosis un poco más altas, de 4 miligray. Los estudios de fluoroscópicos pueden tener una dosis del orden de 5 o 6 miligray. Y las tomografías computadas, dependiendo de la zona, el abdomen puede andar entre 8 y casi 50, y en pelvis puede andar entre 25 y casi 80. En todos los casos estamos por debajo de los límites recomendados, pero bueno, aquí es una consideración que tiene que tener el médico de la pertinencia del estudio y de las posibles alternativas. Bueno,
Em, repasando entonces la posible consecuencia de la exposición a los distintos límites de dosis en miligray. En las primeras 2 semanas puede haber un efecto de aborto, ¿tá? Espontáneo, pero si el embarazo prospera y la madre se entera después que se hizo el estudio, no se justifica terminar el embarazo por esta razón, porque aplica la ley del todo o nada. Entre las semanas 2 y 8, con límites de dosis entre los 100 y los 1000 miligray, es un periodo muy sensible, eh, puede ser reversible, o sea, puede haber capacidad de recuperación porque las células se están diferenciando, pero es muy, muy sensible. Eh, puede haber entre las semanas 4 y 8 un riesgo de malformaciones, pero no justifican terminar el embarazo, y puede haber riesgo de aborto. Y así vamos evolucionando, pero en ninguno de los casos se justifica la interrupción del embarazo. Es una situación complicada, que no solo se va a mirar con la lente de la protección radiológica, sino que hay una cantidad de aspectos sociales, legales y demás, pero desde el punto de vista del riesgo son bastante menores. ¿Ah? Bien, con respecto a la radioterapia, vimos diagnóstico, vimos medicina nuclear, radioterapia. En el caso de que una madre se tenga que hacer un tratamiento de radioterapia, si los cánceres están alejados de la pelvis, pueden ser normalmente tratados con radioterapia porque el haz se dirige directamente al tumor, ¿tá? Pero requiere una cuidadosa planificación, ¿sí? Si están ubicados en la pelvis, no pueden ser tratados con radioterapia durante el embarazo sin que ocurran consecuencias severas o letales para el feto, porque las dosis entregadas aquí son muy altas, aquí se superan todos los límites. Y bueno, aquí nuevamente volvemos a lo que hablábamos hoy, ¿no? Hay cuestiones éticas y de análisis riesgo-beneficio, que en los aspectos vinculados a la radioterapia, porque la madre es la mayor beneficiaria del tratamiento, mientras que el feto está sometido a un riesgo. ¿Tá? Y bueno, no lo podemos dilucidar en este webinar y es algo que queda en manos del cuerpo médico y de los padres también, la decisión. Y así fuimos transitando y llegamos a la última parte, a la vinculada con las políticas y prácticas laborales. Las mujeres que no están embarazadas les aplican los mismos controles de exposición ocupacional que los hombres. ¿Ah? Pero si la mujer está embarazada, puede estarlo, o puede estarlo, ¿tá? Hay que tener controles adicionales porque hay que proteger a ese niño aún no nacido, que además tiene condición de público. ¿Tá? Y el límite fetal tiene que cumplirse por distintos medios que se puedan obtener. En el caso de la madre trabajadora, una vez que verifica que está embarazada, tiene la obligación de notificarlo a su empleador, ¿tá? Para que se considere una protección adicional del feto. En este caso, el feto no puede recibir más de 1 miligray durante el resto del embarazo, sería el límite para público. Pero es importante tener en cuenta que no se puede generar una discriminación innecesaria para las mujeres embarazadas, ¿tá? Esta restricción no significa que la mujer no trabaje con radiaciones o con material radioactivo. Se tienen que buscar las condiciones de exposición adecuadas. ¿Tá? Para esto no hay una respuesta correcta, ni una sola situación para hacer, no hay un solo librito, digamos. ¿Tá? En muchos países existen reglamentaciones específicas, pero no sucede en todas partes. ¿Tá? Entonces, una de las opciones sería no cambiar las tareas asignadas a la trabajadora si en el ambiente se garantiza que el feto no va a recibir más de 1 miligray durante el embarazo. También puede ocurrir que
se decida asignarle otras tareas en un área donde la exposición a la radiación pueda ser inferior. Entonces, de esa manera se reducen los riesgos. O directamente asignarle una tarea que no represente exposición alguna a las radiaciones ionizantes. Y aquí puse algún ejemplo. En el caso de una técnica radióloga en una sala de fluoroscopía, bueno, se la transfiere a otro lugar donde haya menor cantidad de radiación dispersa. O, por ejemplo, en medicina nuclear, debería evitarse que la persona esté mucho tiempo en el sector de radiofarmacia o que trabaje con soluciones de radioiodo por las razones que vimos hace un momento. En el caso de radioterapia, bueno, no deberían participar si manipulan fuentes encapsuladas, no deberían participar en la práctica de una braquiterapia manual. En el caso de la radioterapia externa, bueno, igual están fuera de la sala, no habría un riesgo importante de eso. Pero uno a veces en determinados ámbitos se preocupa mucho por los aspectos de las radiaciones y no se toman en cuenta aspectos ergonómicos, como por ejemplo las trabajadoras que están embarazadas y que están trabajando con la salud, evitar la necesidad de levantar pacientes, de inclinarse mucho, de agacharse, de hacer fuerza, que eso también le hace daño al embarazo y no tiene nada que ver con la radiación. En suma, para ir redondeando, el embarazo o la investigación biomédica no está para nada recomendada en investigaciones biomédicas, o sea, no está prohibida, pero no está recomendado porque en realidad una investigación biomédica con mujeres embarazadas que implique radiaciones no entra dentro de la justificación o de este, de la práctica. Entonces, esto queda por fuera, está desaconsejado de plano. Y con respecto a la interrupción del embarazo después de la exposición a las radiaciones, es una decisión compleja, individual, como habíamos hablado, condicionada a factores médicos, éticos, legales, y como se vio por estudios biomédicos, dosis inferiores a 100 mg no deberían considerarse una razón para interrumpir el embarazo. En caso de dosis fetales superiores, ese nivel podría implicar un daño fetal, pero hay que analizar la magnitud y en función de las dosis y la etapa del embarazo. Bueno, hay muchas herramientas hoy por hoy para determinar la evolución del embarazo antes de tomar una decisión tan drástica. Bien, con esto doy por terminado la presentación que tenía para comentarles. La información que está en esta presentación fundamentalmente la saqué de la publicación 84 de la publicación 84 del ICRP, que está vinculado a embarazo y radiaciones. Aquí tienen el enlace, se puede bajar, creo que está solo en inglés esta. Y también las normas básicas de seguridad de la OIGEA, la GSR parte 3. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Mariela. Como era esperable, de muy lindo, muy buen nivel. Invitamos a los participantes si quieren hacer o pregunta o comentario para enriquecer el evento. Y Por acá veo favor. que Cruz dice que la ICRP está traducida por la... Sí, tenés razón. Sí, está en Por español. la Sociedad Argentina, es verdad, está traducida. Está en Gracias. español y se puede bajar Sí, gratuitamente desde internet. es verdad. Gracias. No, están como timidones. Mariela, si tú me permites solo un mini apunte de informativo, además de las publicaciones que viste, también recordarle a los colegas, y no focalizo solo en el tema de hoy, posiblemente lo desarrolla muy poco el tema de hoy, pero como seguramente son interesados en seguridad radiológica en medicina, tenemos la publicación del OIEA en español oficial, que es el SSG 46,
que es un safety guide específico titulado Protección radiológica en los usos médicos de la radiación. Y ahí está todo. Tenemos radiología general, radiodiagnóstico, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia en todas sus variedades. Creo que es una publicación que le puede venir muy bien y complementaria con toda la que tú dijiste, y abarca todas las especialidades médicas dirigidas al usuario final, pero también a quienes trabajan e incluso reguladores. Sí, es verdad, Eh, ese documento es muy completo y muy Muy clarificante. abarcativo, Muy ¿verdad, abarcativo. Mariela? Sí, es un Exacto. documento que me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, Luis Miguel Reyes dice, pregunta sobre la información sobre la experiencia de colocación de un doble dosímetro en mujeres embarazadas en abdomen. ¿Se hace Ahí está. factible? ¿Se usa en tu país? No sé, Alejandro, si tú en tu experiencia querés comentar algo. No, no, digo, al ser embarazo, no sé tu opinión. Este tema, tú sabes, es todo muy opinable, ¿verdad? Este, el, ¿Cómo es la pregunta? Espera que no la he leído Si se puede, bien. en caso de si hay experiencia de usar un doble dosímetro, uno sobre el abdomen y el otro el de la madre, para llevar No está control. excluido para nada, no está No, excluido. Es un caso muy parecido, Mariela, y al colega, muy parecido a lo que pasa cuando los procedimientos intervencionistas desde el punto de vista del operador, digamos, ¿no? Acá él lo pregunta muy bien para la señora, para la embarazada, pero es un criterio parecido también, ¿no? Del uso del doble dosímetro. Está sí, bien. sí, sí, Hay que interpretarlo después, hacer los cálculos correspondientes. sí, es muy importante eso. Yo lo he visto, me consta de que en algunos lugares han usado doble dosímetro, como que en cierta forma es una tranquilidad para el empleador y para la empleada tenerlo, Exacto, pero la geometría eso. de la cuantificación es un tema aparte, que a mí Es un tema, no, exacto. no me meto en ese baile. No, Este, no, yo tampoco, no soy físico, nada, pero está muy bueno como concepto de seguridad radiológica, pero tenemos que tener, además de los dosímetros, un buen servicio de lectura para el algoritmo y todas esas cuestiones, ¿verdad? exacto, exacto. Después alguien acá dice, en intervencionismo considero que debe reubicarse a la TOE embarazada, enfermera e instrumentista a otra área durante el embarazo. Bueno, sí, Bueno, sí, eso de como que, acuerdo. y el documento que tú mencionabas, creo que lo tiene en cuenta y puede ser un insumo importante al momento de tomar esa decisión. Tal cual, tal cual. Ahí no hay duda, no hay duda. Y tú lo dijiste muy bien, Mariela. Después, Diego Mauricio dice, hemos tenido varias interconsultas de los obstetras en donde nos preguntan sobre el concepto de la irradiación involuntaria y desean saber el riesgo que esto genera. Em, y desearía saber el riesgo que esto genera. ¿Cuál sería el alcance que piensa que debe tener el físico médico en este concepto? Bueno, en realidad, un poco lo que comentábamos de los riesgos que están en las distintas etapas del embarazo, ¿no? Que considerar en qué momento del embarazo esa mujer recibió la irradiación involuntaria antes de tomar una decisión. Si es un proceso de diagnóstico, un proceso de terapia, debería, por buenas prácticas, tenerse un registro de la dosis entregada y en función de eso evaluar si está por encima de esos 200 miligray recomendados o no. Y en el caso de una trabajadora, bueno, tendría que tener un dosímetro que le lleve el registro. Por lo tanto, el físico médico tiene una actuación fundamental para hacer ese seguimiento y los criterios. No sé si Diego responde tu pregunta. Está muy bien, sí. Bueno, Mirta, Hola, sí, hola, qué pena que abrí el micrófono para dar un poquito más claridad a la pregunta, Mariela. bienvenido, bienvenido. En Colombia existe una normativa de interrupción voluntaria del embarazo y hay unas causales tres causales para hacer la interrupción voluntaria del embarazo porque digamos que el aborto no es legal en Colombia.
Una de estas cosas es que se crea presunto que el embrión o el feto no sea viable o que tenga alguna malformación y la mamá puede decidir continuar o no con el embarazo. Entonces, he tenido particularmente dos consultas donde el obstetra envía el concepto al físico médico, en el cual se tiene que hacer una consulta por físico médico porque hay que escribir la historia clínica, en donde cuál es el riesgo a una posible malformación o a un aborto cuando una gestante entra a un procedimiento diagnóstico o terapéutico y en su momento no se sabía que estaba embarazada. Entonces, de eso se trata como cuál es el alcance, qué creerían ustedes que debería tener el alcance en lo que se debe recomendar o escribir en esos casos. Bueno, acá entramos en un tema complicado. Yo creo que el físico médico no tiene que decidir ni recomendar. Y esto que estoy diciendo es una posición estrictamente personal. ¿Tá? La decisión creo que tiene que ser tomada por el médico y por la madre. El físico o quien le dé le tiene que dar los valores dosimétricos, puros y duros. Usted recibió tanto, o se estima que puede haber recibido entre tanto y tanto. ¿Tá? Y de repente, bueno, mostrarle la bibliografía y decir, bueno, se recomienda si la dosis es mayor de, como las tablas que les mostraba recién, que en la mayoría de los casos no se recomendaba el aborto, ¿tá? Pero es una decisión que de última es de la madre, propiamente dicha, y del profesional médico. Pero, Sí, Mariela, ¿me permite? por favor, un gusto. No, lo importante, el papel del físico está más relacionado, más que todo, con el hecho de que la propia ICRP 84 y las normas básicas dicen que debe existir una estimación de la dosis. Y esa estimación sí le corresponde al físico. Quiere decir, el físico tiene que, dependiendo de los parámetros del estudio, etcétera, hacer una estimación de la dosis. Estimación que puede tener una incertidumbre grande, no es un cálculo de dosis muy preciso como se requiere en radioterapia o en algunas otras prácticas. Una estimación que puede tener una incertidumbre hasta de un 50%, dice la ICRP 84. Claro. Y ese es el papel, brindar la información de la estimación de la dosis y brindar la información, como usted decía, de los niveles en los cuales pueden ocurrir los efectos que usted describía. Y tiene que ser la decisión tiene que ser del paciente, de la paciente, de la persona expuesta y sus familiares, e influyen muchísimas cosas que tienen que ver no solo con lo técnico, sino también con aspectos religiosos, de tradición, etcétera. Entonces ahí es donde está el papel del físico, de brindar una estimación de dosis. Por supuesto que eso sí requiere estar preparado lo físico, tal vez también los oficiales de protección radiológica, como para poder hacer esa estimación de dosis. Muy bien, muchas gracias, Cruz. Bien, después, Lilian, ¿qué tal, Lilian, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Nos Bien. dice que tienen un protocolo para la colocación de catéteres urológicos en mujeres embarazadas. Sí, porque es decir, el cálculo ureteral que produce la obstrucción en embarazadas es más común de lo que parece. Nosotros, es decir, cuando apareció la primera, ahí nos pusimos a pensar cómo enfocarlo. Es decir, la radiación que va a recibir por ese procedimiento es mínima, porque incluso en el tiempo el equipo ni me registra el tiempo de tan bajo que es, porque es un control solo en el riñón, pero igual hicimos un protocolo. Entonces lo que se hace cuando hiciste eso se llama un ecografista, ni siquiera lo dejamos al urólogo que haga la ecografía, con el ecógrafo que hay en blog. Viene un ecografista del servicio de ecografía con un ecógrafo de mayor resolución
el radiólogo con su equipo está ahí adentro, y lo controla la posición dentro de la pelvis renal el ecografista. Hasta ahora, y si no se puede apreciar, porque dado la posición del paciente y todo lo demás, que no lo haya podido apreciar el ecografista, recién ahí entra el radiólogo con una cantidad de medidas de optimización, ¿no? Receptor cerca del paciente, paciente bien colimado, dejando registro de toda la dosis que recibe, pero más que nada lo hacemos para quitar angustia al embarazo. Claro, Porque claro, a las pacientes les decís eso y le explicás, y por más que le expliques, están angustiados. O sea que esto va dirigido más que nada a quitar angustias de embarazo. claro. Se ha Está hecho y nos ha dado buen resultado. Los urólogos están contentos y los ginecólogos también con esa, con eso. fantástico, fantástico. Sí. Bueno, creo que ha sido muy, muy valioso este intercambio que tuvimos. Yo les agradezco muchísimo la participación, creo que ha sido muy exitoso el número. Y les cuento que la grabación la vamos a tener disponible en la página de Reprolam. ¿Ah? Así que no sé, hoy no creo, pero en el correr de estos días la van a poder disponer de ellas.